no es indispensable que una constelación traiga todo tu linaje o los ancestros. Es una posibilidad, por supuesto, un recurso valioso, pero no es la única forma. Si no hay una conexión buena con recursos y con esperanzas, conectar con el trauma es muy peligroso. O sea, y es, permíteme decirlo, cruel. No significa negar el dolor, no significa negar la historia. Desde mi forma de trabajo es integrarla desde un lugar distinto, integrarla desde donde, reconociendo lo que la persona quiere para su vida. Este espacio es patrocinado por Amar más allá de la vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Baral, disponible en Amazon. Es un gusto saludarlos de nuevo desde aquí, desde este espacio Amor en Acción. Gracias por estar con nosotros. Y hoy voy a hablar con un invitado desde Lima, Perú. Primera vez que tenemos un invitado desde esa hermosa ciudad donde se come tan rico. Él es Julio Príncipe, psicólogo, constelador sistémico y bueno, vamos a entrar ya a presentarlo para que comience esta conversación que pinta bien interesante. ¿Cómo estás, Julio? Hola Elizabeth, gracias a Dios estoy bien y muy contento de poder conversar contigo y bueno, con todas las personas que han creado esta linda comunidad que te sigue y que creo que tiene un propósito muy, muy especial. Sí, gracias. Bueno, Julio, como lo dije antes, él es constelador sistémico. Pero ese tema de constelaciones familiares y todo esto que hoy en día está tan de moda, o de moda no, vamos a decir que ha tomado auge, ¿verdad? Unos años atrás no se hablaba mucho de esto. Me interesó mucho el punto de vista de Julio, porque él habla de las constelaciones desde otro punto de vista, porque además Julio trabaja con empresas, ¿verdad? Y entonces él aplica este conocimiento, este aprendizaje de él, también a las empresas. Entonces me pregunto yo, ¿cómo es eso de que las empresas tienen alma? ¿Cuál es esta reformulación que tú has hecho? Bueno, no reformulación, pero sí tienes tu propia manera de hacer constelaciones. ¿Nos puedes Ujú. introducir en eso? Con mucho gusto. Sí, tal, tal vez si me permites contar un poquito de contexto de cómo llegué a esto. Claro que sí, claro. Gracias. Efectivamente estudié psicología y empecé a trabajar ya hace muchos años como consultor de empresas, lo cual me permitía acompañar tanto personas como equipos, organizaciones en sus procesos de logro de metas en general. Entonces, en este camino de seguir explorando, pasé por diferentes fuentes de aprendizaje espiritual, diferentes formas de acompañar los procesos de cambio, ¿no? Más allá de las clásicas y gerenciales, técnicas lineales, mecánicas que habían. Y fue así como conocí el mundo de las constelaciones familiares en su versión clásica ya hace otro poco de años. Y, y lo que dije fue, esto está fantástico para aplicarlo a las organizaciones, pero no puedo llegar a una organización y decirle al gerente general, no tienes que pensar, ¿sí? O solo tienes que sentirlo, que es algo que se decía, por lo menos cuando yo empecé a estudiar constelaciones. Era muy como,
muy esotérico, ¿sí? No lo digo de una forma, digamos, despectiva ni nada, pero sí como un conocimiento muy oculto, como que tenía unas comprensiones poco claras. Así que empecé yo a explorar de qué otras formas podrían explicarse, qué otras formas podían entenderse este trabajo y cómo llevarlo a las organizaciones. Y sí, efectivamente esto me permitió ir desarrollando mi forma de comprender a las organizaciones, como tú dices, no es algo nuevo, pero de alguna forma sí. Es decir, la metáfora que rige hoy en día el mundo en general y a las organizaciones en particular es la metáfora de la máquina. Sí, es decir, entendemos al mundo y entendemos a las empresas como máquinas. Por tanto, somos piezas intercambiables y por tanto, si hay un problema, simplemente cambias a una pieza y supones que la máquina va a funcionar igual. Pero en la vida real lo que ocurre es que si simplemente sacas a una persona porque no te gusta o porque no dio resultados, esto no necesariamente mejora el desempeño, sino que a veces lo empeora o la gente queda con resentimiento o con miedo. Entonces hay otro tipo de dinámicas inconscientes en la organización. Así que si existe una metáfora de la máquina en la organización, puede existir una metáfora de ver a la organización como un sistema vivo que tiene principios y formas de, entre comillas, comportamiento o necesidades como las tiene cualquier otro ser vivo. Pero finalmente es una metáfora que podemos elegir, ¿sí? Y al mirar a la organización y al mundo como un sistema vivo, eh, surgen otras posibilidades, porque entonces celebras la diversidad, ¿sí? Es decir, si veo la vida de mi cliente, no importa si es un individuo, una familia, una organización, la veo como un jardín vibrante, entonces mi labor no es la de alguien experto que viene a decirte qué hacer, sino es más bien la de un invitado temporal a ese hermoso jardín que es la vida de esta persona o de esta organización. Sí, Así que, eso me sí, encantó. Eso me encantó y cuando vi en tu Instagram que te presentas como jardinero sistémico, a mí sí, me encantó porque es como que estás uniendo algo tan, ¿sabes? Tan específico, así como tan desconocido como esto de sistémico con la sí, naturaleza. Entonces, es tan lindo esto de ver todo, no sé si es la vida o todo, como un jardín, ¿no? sí, 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 es como lo has dicho, Elizabeth. Puedes ver, me gusta en todo caso a mí ver la vida como un gran jardín y la vida de las personas con las que trabajo como esos jardines maravillosos. Y lo que ocurre muchas veces es que si alguien tiene la suerte o la experiencia de haber tenido un jardín, no importa si es un gran jardín, no importa si es una macetita con unas pequeñas flores o hierbitas en tu cocina, es que mientras más desordenado, más diverso es, más rico es. ¿Sí? Es decir, cuando tienes el jardín pulcro, que es muy bonito, pero los frutos y las flores de alguna forma son también limitadas. Pero no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado que crece un fruto que nunca había yo sembrado, ¿no? O sea, y son tan dulces y son tan maravillosos cuando crece eso que no tenías pensado, que, que la experiencia de ver esa vida como un jardín nos pone, desde mi punto de vista y mi experiencia, nos pone en un lugar de humildad. Porque entonces no soy yo el que hace el jardín, sino de alguna forma soy parte de las condiciones que crean eso especial. Entonces, a diferencia de si yo tuviera un jardín o una máquina pulidita, en la cual yo voy a sentirme orgulloso de esto que yo he creado de forma pulida, en este jardín alocado, lo único que puedo sentirme es agradecido, ¿sí? Porque las condiciones son tales que permiten que esas flores y esos frutos salgan. Y si no salen,
lo único que puedo sentirme no es avergonzado, puedo sentirme conectado con la compasión, de saber que bajo esas condiciones atmosféricas, de tierra, etcétera, esto es lo único que pudo haber ocurrido. Sí, Así que para mí esta metáfora de ver la vida como un jardín digamos, es, es como una con mirar sistémicamente, pero no solo como mirar, sino con experimentar la vida como una conexión con eso más grande, ¿no? Que es la vida misma. sí. Y no solamente Julio hace este tipo de trabajo con empresas, también lo hace. Y desde hace 25 años estás trabajando con personas en Así es. sesiones, en terapias. Se aplica esto mismo del jardín perfectamente, ¿no? Eh, Sí, tal Julio, cual. Pero insisto, es una metáfora que podemos elegir. Es decir, conscientemente elijo esta metáfora y eso hace una diferencia. Te pongo un ejemplo chiquito, eh, y esto me lo enseñó un cliente en terapia individual. Tuvimos una primera sesión, hablamos de los temas que él quería hablar, y a la siguiente sesión que tuvimos de seguimiento, como un mes después, le pregunto, ¿qué es diferente de la última vez que nos vimos ahora? ¿Qué está más claro o incluso qué ha mejorado en tu vida? Y lo que él me dijo fue, Julio, la- nuestra conversación fue como abrir una manguera, una manga de riego. Yo había venido por unas flores de un rinconcito y he sentido que el jardín de mi vida ha florecido por lugares inesperados. Entonces, eso me lo enseñó un cliente. Y sí, cuando utilizas esa metáfora es más fácil prestar atención a los brotes, es decir, a todo aquello que va mejorando. Así que es totalmente aplicable a la vida personal como organizacional. qué hermoso, Julio, porque es que nosotros somos parte de la naturaleza. Así es, Entonces, el imaginarnos y el sentirnos como nuestra vida como un jardín, somos parte de ese jardín enorme que es planeta Tierra, ¿no? así es. Eh, Muy bello, pero me pregunto algo, porque hemos escuchado tantas em, conversaciones y gente que se presenta en las redes como consteladores, ¿verdad? Y Ujú, siempre hay este punto de irse hacia el pasado, ¿no? Eh, Conectarnos con nuestros ancestros. ujú. Dijiste en un momento o no sé si fue antes de entrar a la entrevista, que hay distintas maneras de hacer constelaciones. Entonces, Así es. ¿cómo es este punto de conexión con nuestro pasado, con nuestros ancestros, con hasta vidas pasadas, qué sé yo? ¿Cómo se aplica en tu técnica, en la técnica que tú has desarrollado? Sí, gracias. Sí, gracias por traer este tema porque efectivamente constelaciones es algo que empieza como a sonar cada vez más, pero no es algo nuevo, tiene ya muchos años. Y como ocurre muchas veces con algo que tiene años, es que ha surgido orgánicamente también, es decir, no con una escuela única, es que existen tantas formas distintas de constelar como practicantes hay. Así que puedes tener desde personas que ven constelaciones como algo energético, con conexión con vidas pasadas, por ejemplo, o personas que hablan de sanar el alma de la familia o de la humanidad, o personas que sí, o que pueden hablar de constelaciones de forma más concreta como un mapa perceptual, ¿sí? Que representa la imagen interna que tienes sobre un problema o sobre una meta específica. Entonces hay una gama desde lo más, no sé si decirlo abstracto a lo más concreto, hay una gama que va
desde enfocarte en el problema y en la historia del problema, a enfocarte en la solución y en los recursos de lo que quieres. Así que no es en trabajar, por ejemplo, con los ancestros, la conexión con los ancestros es un buen recurso, pero no es la única forma de trabajar. Si fuéramos a la metáfora del jardín nuevamente, eh, pensar en, podrías preguntarle al dueño del jardín cuál es la historia del jardín, quién fue el dueño original, ¿sí? Podrías preguntar por cuántas veces se secó, cuántas plagas ocurrieron, o podrías preguntarle cómo le gustaría ver su jardín y qué diferenciaría eso para su vida. ¿Sí? Entonces, yo estoy más en esta segunda forma. ¿Sí? A mí me gusta más eh, conversar suficiente, o sea, tener un tiempo suficiente de conversación con mi cliente para que tenga claro qué es lo que quiere. Y luego todo se hace más fácil. Sí, el- lo cual a veces sí necesitas pensar en algo de tu historia, pero no es indispensable que una constelación traiga todo tu linaje o los ancestros. Es una posibilidad, por supuesto, un recurso valioso, pero no es la única forma. Y entonces tú te enfocas en que, Yo me en- enfoco más en la versión, en el futuro, curiosamente voy a decir futuro preferido, en ese futuro deseado, en esa solución que busca la persona para su vida. Y digo curiosamente porque en realidad ese futuro es más recordar, no es un futuro que está allá afuera con el cual desconecto, sino que por medio de la conversación la persona puede darse cuenta de cómo eso que quiere, de alguna forma ya lo ha creado, ¿sí? Y entonces es más fácil prestar atención a los brotes de eso que quiere y dejar de estar preocupado por la piedra del jardín. Entonces empieza a enfocarse más en cultivar lo que sí quiere. Y estamos muy acostumbrados, Elizabeth, a mirar lo que no queremos y por supuesto, si hay algo doloroso como puede ser la muerte de un ser querido, es totalmente comprensible que pasemos un tiempo en duelo sí, y que nos permitamos eso. Sin embargo, la vida está hacia adelante, ¿no? Entonces, podemos reconocer el dolor y reconocer también los recursos que nos permiten seguir acá y esa vida que queremos ahora para nosotros, más allá del dolor que puede haber significado una situación este, dolorosa, valga la redundancia. Entonces, yo trabajo más en esa dirección, en ayudar a que mi cliente descubra esos recursos que tiene, los recuerde y cree la vida que quiere. es decir, te enfocas en las fortalezas Sí, de esa persona que estás tratando, que estás en, sí, y esa persona, tú dices, tú pronunciaste la palabra recordar. sí, ¿Es posible recordar lo que tú quieres para el futuro? ¿Cómo es eso? sí. Sí, es contraintuitivo, pero sí, eh, porque si yo te pregunto, por ejemplo, qué es lo que te gustaría vivir en un determinado contexto, la única forma de describirlo es habiéndolo vivido. Ok, ok, ya te sigo, te sigo. Eh, Entonces, cuando, y no me refiero a tener un millón de dólares en la cuenta, ¿sí? Porque incluso si yo dijera un millón de dólares en la cuenta, yo digo nunca he tenido un millón de dólares en la cuenta, pero puedo imaginarme qué es eso. ¿Qué te traería ese millón de dólares en la cuenta? Y puedo decir, libertad. Y yo sé que es libertad,
porque muchas veces en mi vida me he sentido libre. Entonces puedo conectar más con la libertad, que es que es el valor de eso que quiero. Entonces tal vez no es el $1.000.000, tal vez es la libertad. Y tal vez al sentirme en libertad, empiezo a crear ese resultado financiero y no desde el lugar de estrés de tengo que conseguirlo allá. ¿Sí? Entonces tiene que ver más con eso, con amplificar, con mirar con más detalle eso que se quiere y no quedarnos en... Recuerdo de este bloque en Insight, cuando hablan de símbolos versus experiencias, no sé si recuerdas en el Así, ¿no? Se refiere a en los seminarios Insight, donde seminarios Insight, sí. él en julio también los realizó, igual que yo, pues esto, Sí, sí, los, sí. los que me conocen saben que ese es el inicio de todo este camino espiritual. Entonces te refieres Entonces a eso, una parte, ajá, es del... una parte en la cual hacen la diferencia entre quedarte con el símbolo o ir por la experiencia, que es lo que uno valora. Entonces, tiene que ver también con eso, con conectar con esa experiencia que quiero y darme cuenta que ya la tengo. O sea, que muchas veces, muchas veces ya estoy en ese lugar diferente. Entonces, la forma en la cual describo, porque si yo te dijera, siguiendo el ejemplo, ¿cómo sería vivir en libertad? Y pidiera detalles, esos detalles de qué significa vivir en libertad solo lo puedes sacar de tu experiencia. Claro, porque es tu Entonces, libertad, ¿no? exacto, No es exacto, del otro. Ujú. exacto. Entonces, al describir con detalle, te das cuenta, oye, pero esto ya lo viví, esto ya lo tengo. Y a veces pasa durante la conversación que tengo en terapia, por ejemplo, o en consultoría también, que me dicen, bueno, llegaría a casa y saldría animada con mis hijos a pasear al parque. Bueno, como ayer, ¿sí? Entonces me empiezan a contar lo que quieren y me dicen, sí, como la semana pasada o como hoy en la mañana. Entonces empiezan a darse cuenta de que eso ya lo tienen de alguna forma o lo han tenido. Entonces el proceso terapéutico es más un proceso de reconocimiento, de recordar, de reconectar, de reorganizar mis recursos y lograr eso que quiero eh, como experiencia. Ajá, y siempre, o sea, siempre se puede hacer de esa manera, o sea, me pregunto, ¿no hay traumas y todas estas cosas que se hablan de las constelaciones familiares que vienen de atrás, que pueden estar influyendo en que no recuerdes, en que no te reconectes? Es una buena pregunta. Sí, dependiendo nuevamente del enfoque que se utilice, porque puede haber una situación traumática en su propia vida, puede haber una situación traumática en la historia de la familia. Y aún así es posible ir hacia donde uno quiere. Entonces, imagínate que sí, que haya un miedo a la guerra o a la pobreza o lo que sea, o, o el hambre, cualquiera de las situaciones tan terribles que son parte de la condición humana. Entonces, si hiciéramos una constelación, podríamos incluir eso, pero no desde un lugar eh, doloroso, sino desde un lugar de reconocimiento de que eso ocurrió, desde un lugar de recursos, porque el riesgo con técnicas como constelaciones es que si no se trabaja una conexión buena con recursos para la persona, hay muchas posibilidades de retraumatizar. De que el trauma regrese. O sea, Sí, exacto, y que de pronto la persona salga peor de lo que entró, ¿sí? Porque el constelador piensa que tiene que ir hacia ese lugar de dolor. Entonces es más la teoría del constelador que lo que necesita el cliente.
Entonces puedo entender que tú, o sea, tú lo que intentas con la persona que te consulta es conectarlo siempre con lo positivo o con sus Sí, fortalezas con sus y, fortalezas. y el dolor y el trauma y todo eso, como que, porque No, lo puede reconocer, pero es distinto reconocer el dolor y el trauma desde un lugar de fortaleza, desde un lugar en el cual estás inspirado por la vida que quieres, que reconocer el dolor y el trauma sin nada de eso. Si no hay una conexión buena con recursos y con esperanzas, conectar con el trauma es muy peligroso. O sea, y es, permíteme decirlo, cruel, ¿sí? Entonces, por supuesto que puede verlo, pero no necesita ir en esta dirección. Me viene a la mente esto, eh, porque, porque muchas veces estas teorías detrás de constelaciones terminan haciendo más largo el camino del cliente o para el cliente. Recuerdo una persona de ancestros japoneses que tiene un problema específico con una propiedad, ¿sí? Problema legal, digamos, con alguien que vive allí. Y lo que me dice es, Julio, vengo trabajando este tema hace tiempo, ¿sí? De esta casa y tal, y no consigo mejorar la situación, entonces vengo para que me ayudes a hacer una constelación. La última constelación que hice me dijeron que vaya, que investigue la historia de mi familia en el Japón. Ya fui y efectivamente vengo del linaje de los últimos samuráis y ya fui al lugar en el cual fue la batalla de los últimos samuráis y ya vi dónde está el apellido de mi familia. Tengo mi foto allí en ese lugar, tengo una piedra de ese lugar. Entonces quiero constelar esto de la batalla del que pasó allá entonces, de los samuráis, para mejorar esto que quiero aquí en mi vida. Y por supuesto, podría hacerlo, pero si lo que quiere está aquí, ¿qué tal si va aquí de una vez? Y es posible que al ir en esta dirección, luego pueda voltear y mirar esto que pasó desde un lugar distinto, con una compasión o una comprensión distinta. ¿Sí? No digo que este camino sea errado, solamente que digo que es innecesario. Entonces lo que hicimos en esta constelación con esta persona fue simular, ¿sí? Constelar la casa a esta persona y a ella. Y cuando digo constelar, para quienes están tal vez escuchando por primera vez este verbo, es representar en el espacio gráficamente. ¿Sí? Esto se puede hacer con personas, con sillas. En el caso de que hicimos esta constelación fue por Zoom, con una plataforma, ¿sí? Como imagínense como un PowerPoint, un documento compartido en el cual puedes mover, algo así. Entonces allí se da cuenta esta persona que fue la que ubicó, se da cuenta que quien vive en la casa miraba la casa y que ella miraba en otra dirección. Y se da cuenta que la casa se siente cuidada por esta persona y no por ella, que es la dueña, digamos, legal. Entonces, esa toma de conciencia de decir, nunca me había puesto a pensar, siempre había visto a este como un malvado que se adueña de mi propiedad y ahora me doy cuenta que está cuidándola como yo no la cuido. Eso tiene muchísimo más potencial de sanación y de solución que hacer este viaje. Y por supuesto que al solucionar este conflicto puede imaginar lo que vivieron allá sus ancestros que se mataron a catanazos, ¿sí? Entonces, a eso me refiero. No significa negar el dolor, no significa negar la historia,
desde mi forma de trabajo es integrarla desde un lugar distinto, des- integrarla desde donde, reconociendo lo que la persona quiere para su vida. Porque si no, esto es distractivo y esto es seductor, hipnótico y, y, y no vivimos la vida, nuestra vida, nuestro tiempo. Sí, y que para eso que tú dices me resuena mucho porque llevar a la gente a un trauma del pasado, de sus ancestros, requiere, desde el punto de vista del terapeuta, una sabiduría y una formación muy poderosa para poderlo no solamente llevar, sino traer acá sin ese trauma, ¿no? Entonces, ¿cuántos consteladores tienen esa sabiduría, ¿no? Ese- Ese entrenamiento, esa conciencia, es verdad, no es, por eso digo que tiene riesgo, especialmente si alguien lo hace sin estar entrenado, sin tener esa conciencia. Es- y tú me puedes dar un ejemplo, sin dar nombre, por supuesto, así una terapia con tu metodología del jardín, que es tan hermoso, Sí, eh, sí, tal vez vuelvo no sé si lograré dar un solo ejemplo, pero porque sí, porque digo, no, perdón que te interrumpa, un tera- ejemplo de alguien que haya elaborado su situación de una manera tal que ahora ve ese jardín floreciendo, ¿no? sí, eh, o sea, lo que pienso es que pueden ser diferentes situaciones, pero que cuando la persona eh, se inspira por la metáfora del jardín, se le hace más fácil hablar de su problema o de lo que quiere utilizando esa metáfora. Entonces no es tanto que la mía es una técnica del jardinero que uso algunas preguntas o uso simbólicamente qué significa el árbol, qué significa la flor. No tengo una terapia simbólica. Tengo una terapia, una forma de terapia conversacional que estaría dentro del marco de las terapias breves, terapia sistémica breve, por ejemplo, la terapia enfocada en soluciones o la terapia narrativa, sí, y, pero en la cual al utilizar este tipo de metáforas se le hace más fácil a la gente hablar de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, conversaba con un cliente en un café y teníamos un jardincito al costado. Y entonces poder conversar con esta persona y utilizar el ejemplo del jardincito que teníamos era mucho más fácil porque en este caso mi cliente exterioriza allí la situación y puede decir, claro, es como esta piedra. Todo el tiempo yo estoy fijándome en la piedra y no me doy cuenta que gracias a esa piedra existe el arbolito. Entonces, es un poco eso. Eh, y como digo, es tener más atención, si sigo utilizando la metáfora, a los brotes de eso que quiero cuidar. Entonces, pienso en un caso ahora. el- Esta persona una persona joven, emprendedora, empresaria, con mucha energía, estaba sufriendo de acúfenos, tinnitus, no sé cómo, de qué otra forma se le llama esto cuando tienen un zumbido dentro del oído que es Sí. intolerable, ¿no? Así que había hecho todas las terapias que había podido. Y lo último que le dijeron, ya que nada funcionaba, había ido al neurólogo, otorrino, nada funcionaba, le dijeron, ya pues no te queda de otra, busca a alguien que te haga constelaciones para descubrir quién es el ancestro que te está hablando, ¿sí? Y por supuesto que es una idea interesante. Y vuelvo a lo que decía de ir hacia allá o ir hacia lo que quiero. Entonces lo que yo le pregunté es,
eh, ¿cómo sabrías sí, que esto que vamos a hacer fue útil para ti? ¿En qué lo notarías? Y dijo, volvería a tener una vida normal, volvería a tener una vida normal, volvería a... Sí, me empezó a describir esa vida normal, un poco lo que conversábamos al inicio. Mientras más lo describe, más se da cuenta que ya en alguna medida lo tiene. Y no hicimos entonces ninguna constelación con ningún ancestro, fue simplemente esta conversación de qué quiere. A la siguiente sesión de seguimiento, que fue 2 semanas después, me dice, he vuelto a hacer jugos en la casa, he vuelto a lavar ropa en la casa, he vuelto a ir al cine, me he ido a un concierto con mi novio. Un mes después estaba nuevamente subido en aviones viajando por el mundo. ¿Sí? Entonces eh, cuando empiezas a ver eso que quieres, ese jardín que quieres con más claridad, es más fácil reconocer qué partes de mi vida quiero nutrir, qué partes de mi vida quiero regar. Pero si no estoy atenta a eso, no estoy atento a eso, estoy tan preocupado que piso los brotes de eso bueno. Entonces, es un poco la idea, ayudar a que mis clientes observen los brotes del jardín de su vida. Eso, no sé si es útil mi explicación, Claro que pero sí, me encanta. Además, me imagino, bueno, yo soy una gran amante de la naturaleza y es uno de mis hobbies favoritos es irme a una montaña, irme al ah, mar. Entonces, yo me imagino que también eres una persona con esas aficiones, ¿no? sí, 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 me encanta, me Que conecto mucho con eso. conectas con eso y que nosotros tú, tú que me estás diciendo que conectas con eso y yo que te estoy diciendo que yo también, no somos excepciones. Yo creo que todos, por eso mismo que decía antes que, bueno, todos somos parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, Sí, sí, qué bonito todo esto. sí. Sí, sí. Y cómo, yo quisiera saber cómo ves tú, em, ¿tú crees que todos estos cambios que estamos ahora viviendo como planeta, con, con estos cambios de frecuencia, de que la gente está, y se puede notar fácilmente porque miras en las redes la cantidad de gente que está tan interesada en buscar, ¿verdad? En encontrar formas de elevar o de expandir su conciencia. Sí. Esto hace que surjan nuevas técnicas. Esto tuyo, por ejemplo, me fascina porque es como que tan acoplado a lo que está sucediendo. No sé cómo ves tú todo este proceso del... Sí, creo que ya de varias décadas ahora y ahora con los cambios que están habiendo es mucho más rápido. Creo que sí, hay una apertura a nuevas técnicas que de alguna forma son un regreso a la sabiduría ancestral, ¿no? Mucho de lo que se hace en constelaciones de la forma más clásica es bastante similar a las prácticas de chamanismo, ¿no? O sea, el reconocer que muertos y vivos existimos juntos, aunque en diferentes dimensiones, eh, el poder estar en paz con ellos, o sea, todo eso que ahora empieza como a ponerse en términos prácticos o metodológicos, son, son formas en un lenguaje más actual, pero de sabiduría ancestral. Y creo que uno de los desafíos, de ninguna manera creo que es una obligación, pero creo que uno de los desafíos es en poder crear puentes
entre el lenguaje actual, la sabiduría creada en el mundo actual con la sabiduría ancestral, ¿no? En nuestros Andes peruanos y sudamericanos eh, existe, por ejemplo, una tradición en quechua, que es el idioma, una de las lenguas nativas en América, le llaman pacorruna, ¿no? Los hombres puente, ¿no? Igual con otros nombres, sin duda, hay en América del Norte y en todo el mundo. Estos que no son estrictamente sacerdotes, pero son personas que conectan estos lugares de sabiduría. Y parte de eso también está en el mainstream de la ciencia, ¿no? O sea, eh, porque hay investigaciones que respaldan estos conocimientos, pero el mainstream lo que dice es, no, esto no es válido. Y efectivamente, dentro de los parámetros típicos, investigaciones que se pueden hacer de este lado no van a encontrar esa validez, pero no significa que no existan. Entonces todavía hay polarización, todavía hay búsqueda de una sola verdad, que es parte de la metáfora de la máquina, en la cual hay correcto e incorrecto, ¿sí? Hay unos y ceros, pero en un mundo como el que vivimos, que es un mundo complejo, vibrante, cambiante, no hay forma de tener una sola respuesta. Entonces creo que el desafío está en que esto a lo cual nos estamos abriendo como humanidad empiece a atravesar estos puentes con la forma imperante en la academia, en los negocios, en la sociedad. No sé No, si me fui por las ramas, pero no, no, es perfectamente entendible. Bueno, un poco como para ir cerrando la entrevista, me encantaría que tú, con toda tu experiencia, todos tus aprendizajes, tus estudios, más 25 años de trabajar con seres humanos, de ujú, tratar de guiarlos hacia sus hermosos jardines ujú, florecientes. Em, ¿Qué le puedes recomendar a la gente como para que eh, no sé si sería vivir mejor o ujú, más felices o en, en sintonía con lo que realmente quieren en su vida, ¿no? ujú. ¿Qué recomiendas? No sé si sea una recomendación en sí, pero en todo, yo creo que es tal vez elegir qué metáfora quiero utilizar en mi vida. ¿Sí? O sea, si voy a elegir esta metáfora de la máquina, que es una metáfora de la explotación, finalmente, en la cual hay alguien que sabe y alguien que no, en la cual hay una verticalidad y un poder, o voy a elegir una metáfora para mi vida más co-creativa, más orgánica, como por ejemplo un jardín o cualquier otra metáfora. Pero creo que en la medida en la que me hago consciente de, de qué estoy eligiendo para mi vida, puedo empezar a hacerme consciente de qué es lo que quiero lograr. Me hago consciente de que de eso ya existe, me hago consciente de celebrarlo, de reconocerlo, de compartirlo, ¿sí? De mirar más lo que ya tengo que quejarme de lo que no, de darme cuenta que estoy conectado con los otros, aunque no vea una conexión física material, ¿no? Entonces creo que sería eso, como simplemente preguntarme en qué modo estoy, en qué modo vivo, ¿sí? Y elegirlo. Puedo elegir el de la máquina, por supuesto, y enhorabuena, todo tiene consecuencias. Sí, y esta lección también, porque bueno, como tú sabes, mucha gente que está en procesos de duelo, miran este canal. Esta elección aplicada a un proceso de duelo, ¿cómo lo Sí. resolvías? Sí, ya para cerrar.
desde eh, mm, mm, no lo había pensado y te agradezco que me lo preguntes porque me abre tu pregunta mucho. Creo que desde la metáfora de la máquina, que es una metáfora de la separación, Mm. el duelo duele más porque me siento separado, algo me ha sido quitado, roto, ¿sí? Estoy incompleto, pero desde la metáfora, por ejemplo, del jardín, me doy cuenta que todo tiene ciclos y que algo tenga un ciclo que ya está acabando o que de pronto se acabó, eh, no significa que no sea parte del mismo jardín. Es decir, cuando ese arbolito deja de crecer o esa florcita se seca y va a volver a la tierra y va a ser parte de los nutrientes, ¿sí? O se va a evaporar si es una gota de rocío y va a volver al cielo y va a volver a llover. Entonces, creo que el elegir esta metáfora me puede hacer estar en una conexión distinta también con la vida y con la muerte. Sí, cuando sentimos frustración, por ejemplo, porque queremos que algo sea de una forma y no lo es, eh, es energía vital que se ha estancado por estar en una sola dirección. Entonces, si lo miro como el jardín, ese dolor o esa frustración la puedo llevar como energía hacia otros aspectos de mi vida también. Y reconocer eso, reconocer la conexión, aunque eso no sea visible, reconocer que lo que vivo es parte de todo esto, incluyendo eso que dolió. Y si me permites, una cosa más que quisiera decir, Elizabeth, Ujú. Ah, y es que en constelaciones, por ejemplo, lo que suele verse cuando se incluye a los ancestros, ¿sí? Eh, es que ellos nos miran bien. Sí, sí, las personas que murieron, no importa si murieron de viejitos o murieron muy jovencitos, pero los que están en este campo de la muerte, en esta dimensión, nos miran bien. Entonces es más nosotros cómo los miramos a ellos y cómo nos relacionamos, cómo elegimos relacionarnos con ellos. Y llorarlos también. La otra vez que hablábamos cuando coordinábamos esta conversación, te decía que se cumplía y se cumplió el domingo pasado, un año de que falleció uno de mis más queridos amigos. Y, y no sé si se ve de aquí, pero hoy tengo, ese sombrero le pertenecía. Entonces siempre me acompaña. Y, y eso, entonces puedo reconocer que dentro de mí sigue creciendo la relación que tenía y que tuve con él, y que tengo con él, ¿no? Que tenía y que tengo con él, que sigue creciendo en mí de una forma diferente, y que no tengo ningún derecho de no dejarlo disfrutar de su regreso a la fuente, qué ¿sí? bello. Entonces, porque si siento ese apego, es como si le dijera, quédate acá. Entonces el duelo es importante, pero también permitir que esté bien donde está y yo seguir acá, que es donde me toca estar. Cada quien en su jardincito, ¿verdad? Exacto. Qué Parte de lo mismo, pero en diferentes dimensiones. qué belleza, qué belleza. Gracias por este cierre tan bello. Me encantó todo lo que dijiste sobre la muerte y cómo lo observas desde tu jardín. Eh, Te agradezco mucho esta conversación Ahora a ti. y bueno, encantada de verdad. Muchísimas gracias y que sigas en este camino tan hermoso de, wow, que estás como que abriendo
nuevos horizontes para esta nueva humanidad eh, que estamos ya como a punto de estrenar, ¿no? Ujú. Gracias, gracias. Gracias a ti y a cada una de las personas involucradas y que ojalá que les sea de valor a quienes logren ver esta conversación, que para mí ha sido muy especial. Disfruta de todas mis entrevistas de la serie Amor en Acción aquí en mi canal de YouTube, donde puedes suscribirte y activar las notificaciones. Visita mis redes sociales en los links que comparto aquí, donde hay contenido que seguramente serán de tu interés. Y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes, busca en Amazon mi libro Amar más allá de la vida, Carta a mi hijo, quien murió para enseñarme a vivir.